Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 son las Islas Canarias. Regresamos, segundo tiempo del Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional, todavía con muchos temas y el teléfono y las redes sociales abiertas. Blanco Radio en Facebook y en Twitter, 900-137-137 nuestro teléfono. Los saludos para todos los que estáis ahí conectados en directo en Radio 1, Radio 5, trabajando ahora en las carreteras, los cuerpos de seguridad y, bueno, sin querer dormir, escuchando el programa. Saludos a todos los que descargáis el podcast, haciendo que seamos, dicen, uno de los programas más descargados de toda la radio. Y saludos desde España a esos 100 y pico lugares del mundo donde nos sintonizáis. Y antes de seguir, una de las citas con el misterio que tenemos pendientes, un poco de información y luego nos vamos a la búsqueda de fantasmas. Nos vamos hasta Huelva buscando rutas a lo desconocido, a daros noticia de un congreso que se va a celebrar en breve. Alfonso Neto, su responsable. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues aquí ya a esperas del próximo fin de semana para que podamos disfrutar de este congreso que estamos preparando para el deleite de todas aquellas personas que quieran acompañarnos. Terminando esa ruta a lo desconocido para llegar al próximo fin de semana, ¿no? Uh-huh. Es el segundo año que se celebra, ¿verdad? El año pasado estuvimos, este año no hemos podido ir por cuestiones personales, pero el segundo año, ¿verdad? Con ayuda del ayuntamiento. Sí. Nuevamente, gracias al Ayuntamiento de Villalba del Alcor, pues podemos rumbo en esta ruta a lo desconocido y sobre todo gracias a ellos porque son los artífices de que esto se pueda desarrollar para un fin benéfico como es, y sobre todo la valentía que hay que tener pues para afrontar un evento como este, y afrontando ellos pues lógicamente con todos los gastos. La verdad que sí, es una valentía enorme que tiene la gente. Hay que agradecérselo a ellos, que se den cuenta que esto también es cultura. El año pasado fue increíble la cantidad de gente que fue, la repercusión que tuvo, y se repite este segundo año. Dices un congreso de ayuda humanitaria. ¿Para quién son los fondos que se consiguen? Pues nuevamente, como la pasada edición, pues van destinadas para dos asociaciones de la localidad de Villalba del Alcor, uh-huh, como es la Asociación de Disminuidos Psíquicos, Físicos y Sensoriales Seguir con Ilusión, ¿sí?, y para la Asociación de Mujeres Operadas del Cáncer de Mama, ASAMON. Perfecto, el misterio sirve también para ayudar de vez en cuando a la gente. Déjame que ponga un poquito de música y nos cuente a la gente que va a estar, ¿vale? Muy bien. Próximo fin de semana, fechas. Pues 9, 10 y 11 de marzo. 9, 10 y 11 de marzo. ¿Lugar? En el Teatro Municipal de la localidad de Villalba del Alcor, en la provincia de Huelva. Un teatro súper chulo. Uh-huh, la verdad que sí. Villalba del Alcor. ¿Para cuánta gente hay sitio? Pues tenemos para 180 personas, uh-huh, aunque estamos haciendo gestiones para poder ampliar unas 10 localidades más o menos. Casi 200 personas podrán asistir a ese congreso. No quedan muchas localidades libres. ¿Y dime los ponentes que van a estar? Pues mira, entre los ponentes que conforman el cartel este año, pues podemos encontrar conferencias por ejemplo, con nuestro amigo Miguel Ángel Pertierra, Paco Azorín. Espera, Miguel Ángel Pertierra, ¿de qué va a hablar? Pues va a hablar sobre su último libro. Sus milagros médicos, ¿no? Exactamente, milagros médicos. Uh-huh. Después tendríamos a Paco Azorín, que vendría hablando sobre la transcomunicación psíquica, la Ouija del siglo XXI. Elena Merino, que viene tratando temas de criminología. Pedra Morós, que vamos a tener este año pues una conferencia en la cual pues va a ir un poquito dirigida a esos equipos de investigación que acuden a la llamada de ruta a lo desconocido, que son muchos los que se concentran allí en ese teatro municipal. Uh-huh. Y este año pues la conferencia va a ir destinada a ellos, lo que es la metodología
a la hora de la experimentación en el campo de la psicofonía, el cómo analizarlo y sobre todo dentro del método científico que utilizamos dentro del aceite. Consejos de una persona que lleva mucho tiempo ya en este mundo para todos los que están llegando nuevos, para meterse en este mundo de lo desconocido, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Bien. Y bueno, tenemos también pues la participación de José Manuel Morales. El año pasado tuvimos a un amigo de nuestra tierra, como era Ignacio Garzón, hablándonos un poquito sobre las connotaciones templarias de la zona de allí. Pues José Manuel Morales viene a traernos una conferencia pues relacionada también con el mismo tema, el secreto de los templarios. Un compañero, amigo en común y colaborador vuestro, forma parte de vuestro equipo, como es Miguel Pedrero, que también estará con nosotros y que vendrá con una conferencia hablando sobre los visitantes, esos seres que vienen de otros planos existenciales. Y que a veces dan un miedo tremendo. Javier Arríez, que viene con esos objetos malditos. Son objetos que son muchas veces utilizados en rituales, magia negra, incluso muñecos que están marcados con maldiciones en sí, ¿no? José Luis Hermida, que va a hablarnos también sobre exobiología, de la existencia de vida fuera en el espacio exterior, y Paula Guía, que nos viene con una conferencia basada en mediumnidad y evidencia, y en la cual pues va a tener mucha interactuación con el público, puesto que ella, como bien sabes, Miguel, transmite mensajes de seres queridos, amigos o familiares a las personas que asisten a sus conferencias, ¿no? También tendremos la oportunidad de poder contar pues con esos mensajes a través de esta medium reconocida, y la verdad que estamos ansiosos de que llegue ya el día para dar el pistoletazo de salida ya hacia Ruta a lo Desconocido. Un elenco de especialistas a 9, 10 y 11 de marzo, próximo fin de semana en Villalba del Alcor, en Huelva. ¿Forma de contacto para que nuestros oyentes tengan más información o apuntarse para conseguir una de esas entradas? Pues mira, tenemos dos formas para poderse inscribir dentro del Congreso. Una sería a través de nuestra página oficial, www.rutalodesconocido.es. En la sección inscripciones, ahí tienen toda la información para proceder a la inscripción de los que quieran asistir a nuestro Congreso, y a través de las oficinas del Ayuntamiento de Villalba del Alcor. Allí nuestros compañeros, Fran, Tomás y el teniente de alcalde, Javier Pérez Vázquez, pues atenderán a aquellas personas que quieran inscribirse, y si son de localidades cercanas y les cae mejor hacerlo en persona, pues pueden dirigirse a las oficinas del ayuntamiento, donde también pueden realizar las inscripciones. Perfecto. Sí, dime. Tenemos también habilitado un número de teléfono, ¿sí?, para aquellas personas que quieran más información, vale tanto para que se puedan poner en contacto con nosotros telefónicamente o mediante WhatsApp. El número sería el 653 878 378, repito, 653 878 378. Perfecto, apuntado. Enhorabuena primero al Ayuntamiento de Villalba del Alcor por seguir apoyando esta serie de actividades, y a ti, a vosotros, a vuestro grupo, por el trabajo, Alfonso. Enhorabuena, que sea un éxito, nos seguimos viendo y seguimos Ruta a lo Desconocido. Pues ya sabéis, desde Ruta a lo Desconocido aquí os esperamos ansiosos en una nueva edición. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Hasta prontito. Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Saludos al equipo de Espacio en Blanco. Soy fiel admirador desde aproximadamente 9 años. Siempre pendiente de esos temas tan interesantes del misterio. Reciban un fraternal saludo desde Laval, Quebec, Canadá. Rogelio Letona. Tres y 15, 2 y 15 en las Islas Canarias, tratando de celebrar el programa número 700 con unas cuantas cosas que estamos
poniendo aquí. Ya las veréis ahora en las redes sociales. Y seguimos adelante, 900-137-137 el teléfono. Hay un segundo tema que está esperando tras esa introducción. Os lo ofrecemos. Fantasmas, apariciones y regresados del más allá es nuestro siguiente tema. Y para tratarlo tenemos un invitado, una invitada en este caso especial, Alejandra Guzmán Almagro. Nos vamos hasta Barcelona para hablar con ella. Buenas noches, Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos desde Barcelona. Un placer, Bonanit, un placer que estés con nosotros esta noche para contarnos, primero, bueno, eres filóloga, profesora de la Universidad de Barcelona, doctora en Filología Clásica por esa universidad, premio extraordinario del doctorado 2006, y hasta ahora habías hecho trabajos más académicos, ¿verdad? Sí, exacto, siempre desde el campo de la filología, la historia antigua. Y de repente has escrito un libro para tratarnos de hacer llegar a gente, a personas como yo, un poco, que no tenemos tanta cultura, este asunto de los fantasmas, apariciones y regresados del más allá. Me dices que estás ilusionada con este trabajo. Pues sí, estoy especialmente ilusionada porque yo me había aproximado al mundo de lo fantasmagórico y de la magia y la superstición en la antigüedad y en la Edad Media, pero siempre desde un enfoque pues desde la filología, el estudio de los textos. Y bueno, se me presentó la oportunidad por parte de la editorial San Soleil de hacer este proyecto, de recopilar historias de fantasmas y analizarlas y comentarlas, y la verdad es que ha sido un proyecto muy ilusionante. Y estoy muy contenta. Y lo que has hecho, Alejandra, es buscar textos, e incluso algunos de ellos los has traducido tú de la antigüedad, textos originales, para buscar este tipo de apariciones y regresados del más allá. Claro, porque la mayoría de fuentes, tanto pues griegas como latinas, pues en la propia investigación me di cuenta de que muchas de ellas, la mayoría de hecho, están sin traducir, ¿no? Textos medievales, bizantinos, que no tienen una traducción en castellano. Por eso también nació un poco la propuesta de hacer una antología con estos textos para darlos a conocer. Tú, he leído aquí un poco, ¿crees en estos temas? ¿Veías poltergeist? Te contaban de repente historias de aparecidos y de fantasmas cuando eras jovencita, ¿no? Más jovencita. Bueno, sí, en casa siempre ha habido grandes narradores de historias. Mi madre siempre nos había explicado pues historias de su pueblo y de su infancia. Y la verdad es que siempre este mundo del misterio, del oculto, en casa nos ha traído mucho, ¿no? También como curiosidad. Luego de mayor he ido constatando que realmente pues había también material para estudiar, ¿no? Por lo que ha sido una gozada, ¿no?, emprender este proyecto. ¿Y alguna vez, Alejandra, has visto algo de ese más allá? No, la verdad es que no, por desgracia yo nunca he sido testigo, pero sí que me han contado muchas historias, y además muchas historias que luego he encontrado que tienen réplica en textos muy antiguos, o sea que algo tiene que haber. Vale, claro. No has visto todavía, hay que dejarlo ahí. Vale. Pues vamos con algunos casos. Los fantasmas han existido, o por lo menos las crónicas de fantasmas, desde siempre, ¿verdad? Desde la más antigua historia que conocemos. Griegos, romanos estaban interesados en ello.
Sí, era un aspecto fundamental, además de la religión y de la cultura, ¿no? Supongo que como todas las culturas es un elemento muy común el hecho de la inquietud frente a la muerte y sobre todo sobre el más allá, ¿no? Que hay más allá después de la muerte. Por lo tanto, los relatos de regresados y de apariciones que vienen del mundo de ultratumba han sido una constante, y en Grecia y Roma pues ahí encontramos los primeros ejemplos. Homero creo que habla de que Ulises invoca a los muertos. Sí, es el primer acto de necromancia del que tenemos constancia, y además se nos describe muy bien ese espacio infernal, se nos describe también la apariencia de los muertos, y sobre todo se nos da el dato que caracterizará a los fantasmas después, que es la capacidad para predecir el futuro. Ulises desciende a los infiernos para conocer qué le depara el futuro y cómo puede llegar a Ítaca, y lo encuentran los fantasmas precisamente, ¿no? En ese descenso a los infiernos. El segundo capítulo hablas de Heródoto y el necrófilo, por dar algunos ejemplos de este tiempo antiguo de Grecia y Roma que estaban relacionados con estos aparecidos. ¿Qué pasaba con este necrófilo? Bueno, pues uno de los tabúes de la antigüedad, y que sigue siendo uno de los tabúes, es la profanación del cadáver. En ese caso la necrofilia se consideraba un delito nefando, ¿no? Uno de los peores casos de profanación. Y un rey griego, según cuenta Heródoto, pues había yacido con su mujer después de muerta, y ésta se lo recordó tiempo después cuando consultó un oráculo, precisamente el oráculo de los muertos. Y además el hecho de la denuncia de a mí se me profanó el cadáver de esta manera, lo dice la propia difunta para probar que es efectivamente ella quien se aparece en el oráculo, y ayuda a este monarca, o sea que no hay castigo en este caso. Hablas también de casas encantadas que al parecer existían desde antiguo. Plinio el joven ya hablaba de alguna de ellas, ¿no, Alejandra? Sí, la creencia de las casas encantadas también es muy antigua, y el primer relato, el primer cuento de fantasmas de la literatura, que es como se conoce, es el de Plinio el joven, donde explica pues una casa encantada, habitada, mejor dicho, por un fantasma que en realidad pues haya sido allí sin sepultura, y así se lo hace notar a quien se le aparece, que es un filósofo en este caso, a Tenodoro. ¿Y cómo le ve? ¿Le ve con la típica imagen que tenemos de los fantasmas ahora, o han ido cambiando su imagen a lo largo de la historia? Bueno, pues en este caso también crea un poco el arquetipo, ¿no?, de cómo será el fantasma. Incluso este fantasma porta cadenas. Es un fantasma negativo, por lo tanto, pues su aspecto se describe como horrible, muy pálido, con el pelo largo, con la barba enjuto, y una cosa muy importante, no habla, se comunica con el filósofo de manera gestual, le hace una señal con la mano, y eso también será muy característico de estos fantasmas. Pero bueno, sí, es terrorífico, y el detalle de las cadenas también pues va a tener mucha tradición posterior. Uh-huh. ¿Y estos relatos, Alejandra, que se hacen, que recogen los grandes autores, son para meter miedo, para manifestar una realidad que existe, o por qué lo hacen? Había de todo. Fíjate que yo en el libro incluyo muy poca literatura en el sentido ese de ficción o con relatos de fantasía, y lo que recojo son registros que a priori pues tenían una cierta veracidad, y así lo expresaban los autores. Hay de todo, hay incluso relatos de fantasmas dentro de narraciones muy escépticas, en plan, no existen los fantasmas, pero mira lo que me han contado, hasta relatos que no cuestionaban la veracidad de los registros, ¿no?, de las experiencias. Los supersticiosos siempre han sido, los antiguos siempre han sido muy supersticiosos en ese sentido. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Alejandra Guzmán Almagro, hablando de fantasmas en otro tiempo. Si damos un salto y venimos a tiempos cristianos, también había casas encantadas. Hablas de Agustín de Hipona, la casa encantada también. Sí, en el caso de San Agustín es curioso como quizás inspirado en otros relatos tipo de Plinio. San Agustín pues había leído muchísima literatura
pagana y seguramente conocía el relato de Plinio, inserta este relato de una villa cerca de la suya, en su tierra natal, en Cartago, que está infestada. En este caso no es bien un fantasma, sino un demonio, pero la narración es exactamente la misma y es muy parecida a todo lo que tenemos en la antigüedad. Al ser un cristiano, la casa se purifica mediante un exorcismo a través de la oración. Ajá. Y lo que ocurría en las casas es lo mismo que podemos ver ahora, o que se veía en la película Poltergeist, un tanto exagerado, movimientos, apariciones, ruidos, voces, ese tipo de cosas, también en la antigüedad. Sí, voces, silbidos. Uno de los rasgos también de una infestación o de una posesión es que el ganado enferma, que la cosecha se marchita o no sale adelante, y por no hablar pues de puertas que se abren y se cierran, vajilla que vuela, incluso camas, y eso además en latín ellos tenían un término, ¿no? Este terror nocturno de la cama que de repente se elevaba y empezaba a temblar. Tremendo. Exactamente igual. Y por si faltaban más personajes, ejércitos espectrales. Hablas de Pausanias. ¿Qué pasaba con esta historia? Bueno, pues la guerra evidentemente está conectada con la muerte y la muerte con los fantasmas. Y en esa línea pues surgieron un montón de relatos sobre campos de batalla que por la noche se oían todavía los ejércitos luchar, e incluso visiones en los cementerios de fantasmas que luchan, sobre todo antes de una guerra real. Fantasmas y soldados van de la mano siempre en los relatos, pero no solo en la antigüedad, sino también en la Edad Media, y llega hasta relatos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En época contemporánea. O sea que si estos ejércitos fantasmas, estos soldados fantasma que regresan, y batallas fantasma que tienen lugar, pues han sido siempre Pausanias, por ejemplo, explica la de Maratón, ¿no? El famoso escenario bélico donde se oían el entrechocar de las armas y el relinchar de los caballos. ¿Eso ocurría antes de que sucediera la guerra como tal, de verdad? En Maratón, digamos que sucedía a posteriori, porque fue un espacio de una guerra terrible contra los persas, y de alguna manera los espíritus de los caídos quedaron atrapados. De alguna manera sería un lugar encantado, una llanura encantada, pero también conecta mucho con la idea de el ejército que lucha. En otros relatos, efectivamente, como dices, existe esa visión fantasmagórica de una lucha de ejércitos antes de la batalla, justo antes, para anunciar la batalla, para anunciar una derrota o una victoria, ¿no? En el caso de que esa visión sea interpretada como positiva. Fantasmas, ejércitos espectrales, no podían faltar las damas de blanco. Hay muchos relatos que atestiguan esa presencia, ¿verdad, Alejandra? Sí, las damas blancas, que están prácticamente en todo el folclore de Europa, pues también aparecen de alguna manera en los primeros relatos. Se desarrollan sobre todo en la Edad Media, quizás ligado a folclores locales, pero esa descripción de la aparición femenina en una túnica blanca, etérea, sobre todo en lugares boscosos, que se aparece a caballeros, pues es un relato que es muy recurrente en la Edad Media, y pues que también he recogido alguno en el libro. Y tiene que ver con los espíritus. Hablas de los espíritus de las aguas. ¿Esas damas blancas están relacionadas con los espíritus de las aguas o son otro tipo de aparición? A veces, porque el folclore local, por decirlo de alguna manera, lo que es la creencia popular, tiene una tendencia a sumar y asimilar determinadas figuras. Eso pasó, por ejemplo, con algunas divinidades paganas, por ejemplo, Diana o Pan, ¿no? El dios Pan, que se representaba como una cabra con cuernos, luego pasó a ser un demonio. Pues también pasó mucho con estas ondinas, estos espíritus de las aguas, que algunos los interpretaron como fantasmas de difuntos, o algunos los interpretaron como demonios, apariciones demoníacas, y sí que hay una conexión en algunas fuentes entre la dama blanca, la dama vestida de blanco, y una aparición de un ser semidivino o demoníaco que habita los bosques. En este caso sí que hay una conexión por esa tendencia a asimilación, a la asimilación. En el libro estoy sacando algunos de los
fragmentos que tratas o estudias en él, hay una constante en las casas encantadas. Hay un cuarto capítulo, cuarta parte de la casa encantada, y ya estamos en la edad más moderna. ¿Cómo es esta historia? ¿Se parece a las anteriores? Supongo que te refieres a la de Antonio de Torquemada. Sí. También he procurado en el libro incluir algunas historias más cercanas, ¿no? Algunas historias de España, ¿no? o de intelectuales españoles que hablaban de lo mismo. La Casa Encantada de Torquemada es, si te fijas, es como una adaptación del cuento de Plinio, pues el fantasma que está enterrado, que se aparece una noche a quien habita la casa, pero Torquemada lo narra acercándolo al lector para que se lo crea, en definitiva, para hacerlo más real. Ya no pasa en Atenas, pasa en Bolonia, le pasa a un estudiante español en Bolonia, y además Torquemada dice que mucha gente aún vive de los que atestiguaron o fueron testigos de aquella historia, de aquel relato. Es decir, él no duda, no pone ninguna duda a esa veracidad. Aunque sí, es un calco de la historia de Plinio. No podían faltar en este caldo que estamos preparando los brujos. El brujo Torralba y la pensión embrujada. Es una historia cercana a nosotros esta. Sí, también es una de estas crónicas que tenemos de nuestra historia. Este brujo Torralba llegó a hacerse muy famoso en el siglo XVI y llegó incluso a acompañar a diferentes cardenales y asesorar a diferentes cardenales. Él decía que se le aparecía un ángel llamado Ezequiel en la forma de un joven, y incluye un registro de un encuentro precisamente con un fantasma. Van a una pensión que dicen que está embrujada. ¿En qué lugar estamos hablando? ¿En qué localidad? Sí, la pensión es en Italia. Italia. En este caso la pensión es en Italia, a pesar de que luego se hispanizan los nombres. Sí. Pero sucede en Italia. Y es eso, y además la aparición es del mismo tipo, ¿no? Con el dato curioso de que aparece con unas heridas de asesinato. Eso también será un rasgo fundamental de los fantasmas. Aparecen, en el caso de que hayan sido asesinados, generalmente se aparecen mostrando las heridas o incluso el arma homicida en su aparición. El relato da un giro cuando se le interroga. Este Torralba le interroga diciendo quién eres y qué quieres, ¿no? Que es la interrogación básica también del exorcismo, y se cuenta la historia, se revela la identidad, se revela que hubo efectivamente en esa pensión un asesinato, pero que ese fantasma busca un tesoro, y ahí se acaba el relato. Es decir, pero es un personaje histórico y es un personaje real. Ya. Y hay una interrelación entre los seres humanos y los fantasmas que contestan a preguntas y a veces dan claves. Claro, siempre se da esta, o se intenta dar esta interrelación, a veces no con palabras. El relato primitivo de Plinio es una interacción gestual, simplemente, pero luego más adelante sí que se interactúa con estos fantasmas de palabra, ¿no? La interrogación, quién eres, qué quieres, pues va a también ser una constante. A veces se niegan a hablar, y incluye una historia en el que el fantasma de una esposa regresa a condición de que no hable. El marido la fuerza a hablar y ella desaparece, porque de alguna manera la palabra es algo que pertenece a la esfera de los humanos, pero sí que muchas veces sí que se da esta interacción verbal. En este cóctel que estamos hoy resumiendo de fantasmas, apariciones y regresados, no podían faltar los diablos. ¿Hay diablos que se recogen en esos textos que tú has analizado, Alejandra? Uh-huh. Sí, porque piensa que, como decía antes, hay una asimilación con la llegada del cristianismo entre fantasmas y diablos. Los teólogos empiezan a preguntarse acerca de la veracidad de las apariciones fantasmales y muchas veces las achacan a la obra del diablo, por lo que incluso cuando se aparecen espíritus de difuntos familiares o reconocidos, puede estar el diablo detrás de ellas. Y muchas historias a propósito de visiones de fantasmas, pues al final la naturaleza es puramente demoníaca. Y ahí hay una distinción entre lo que es el fantasma espíritu de difunto, con una vida humana, una existencia humana anterior, y el demonio propiamente dicho, ¿no? Que emerge para engañar
a los humanos. ¿Y vampiros o cazavampiros? Y casi terminamos ya. Bueno, los cazavampiros, eso es una cosa que encontré al hilo de las investigaciones y que es muy moderno porque aparece a finales del XVI y en el siglo XVII. Y la verdad es que me llamó la atención estos primeros relatos, sobre todo estos vampiros del este y de Centro Europa. E incluyo, y así concluyo mi libro, dos relatos. Uno de una obra llamada Magia Póstuma, y otro de un vampiro, además con cazavampiros, en este caso en Hungría, ¿no? Lo explica todo esto Agustín Calmet, que es un sacerdote que pues hace un tratado sobre los vampiros en el siglo XVII, a finales del siglo XVII, y describe pues las técnicas de acabar con este tipo de criaturas. Es una de las cosas más curiosas que he encontrado recopilando historias. Ya casi para terminar, Alejandra, ¿has visto que ha ido cambiando la morfología o la forma que tenían los fantasmas a lo largo de la historia? Eran vaporosos primero, no hablaban, en algunos momentos eran temibles, en algún sitio he leído que eran incluso hasta negros, fantasmas negros. Sí, en efecto. Lo de los fantasmas negros también parte de la antigüedad. Tenemos noticias de algún teatro romano donde aparecían fantasmas y demonios y eran etíopes, eran actores etíopes, negros, y esa negrura siempre se ha identificado con el mal de alguna manera, en todas las épocas, también en época cristiana. La morfología va cambiando en función del relato, pero siempre hay unas constantes. También hay fantasmas positivos que aparecen bellísimos, y aparecen con luz, ¿no? Sobre todo en las historias de mártires y santos, ¿no? Pero generalmente sí que hay una serie de características que van a ser muy constantes, ¿no? Etéreos, amenazantes, sombríos, se muestran a menudo pues con la forma, ¿no? Intentando revelar el modo en el que han muerto. Eso también. Vale, para terminar, el caso que más te ha llamado la atención de los que has traducido e investigado en todo este largo periplo que has hecho por la historia, sacando textos que a veces estaban sin traducir siquiera. ¿Cuál te llamó más la atención? Pues es difícil escoger uno. De todas maneras, si tuviese que escoger uno, pues quizás uno que explica, el texto de Plinio es fundamental para entender toda la historia de los fantasmas, o no sé, por afinidad, ¿no? Porque también es una cosa que he trabajado bastante. La Lamia de Corinto, de Luciano, de Apolonio, perdón, de un autor del siglo II, sí, que nos habla de un demonio femenino que se convierte en una bella mujer. Y esto entraría dentro de lo que son los fantasmas convertidos en demonios. Es un relato muy bonito, muy bello, además en sí mismo, y nos habla además de una figura como la Lamia, que ha tenido tantísima trascendencia. Pero hay muchísimos. La verdad es que es muy difícil, porque la Edad Media también tiene auténticos registros, auténticas joyas, ¿no? De encuentros con fantasmas. Me quedaría con la Lamia de Corinto como resumen de muchas cosas de las apariciones, ¿no? Además el contacto con el amor erótico, etcétera, de ciertos fantasmas. Relatos que han superado el tiempo, quizá como una prueba, Alejandra, de que ese más allá existe y de que esas apariciones que se han dado en todos los tiempos son reales o son un atisbo de una realidad que desconocemos. Puede ser. El hecho de que los hombres, ¿no? Siempre tengan ideas recurrentes, ¿no? Y construyan ese tipo sobre diferentes creencias, al final construyan las mismas historias, pues quizás nos dice que no es el hombre que la construye, sino es la historia que existe y que se cuenta, se narra de la misma manera invariablemente. No lo sé, eso es un misterio. Alejandra Guzmán Almagro estuvo con nosotros un ratito contándonos historias de fantasmas, apariciones y regresados del más allá en multitud de tiempos de nuestra historia. Ha sido un placer tenerte, Alejandra. Mira, los fantasmas aquí en el estudio, yo estoy aquí, de vez en cuando giro la cabeza, ¿sabes? Porque estoy aquí solo y parece que tengo por aquí algunos. ¿Forma de contacto contigo? Pues quien quiera ponerse en contacto conmigo puede hacerlo a través de la dirección de correo aguzman@v.edu, que es la dirección de trabajo, ¿sí? Y para echar un vistazo al libro puede entrar en la página web de la editorial Sans Soleil,
Sans Soleil, tal como suena, donde puede encontrar información del libro. Ha sido un placer tenerte. Espero que hayas disfrutado con nosotros y que sigas escuchándonos, Alejandra. Un placer también para mí. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Luego. Hasta prontito. Adiós. Un saludo a todos los amigos de Espacio en Blanco. Un abrazo muy fuerte desde Grimbergen, Bélgica. Gracias. Seguir así, que me gustan mucho vuestros podcasts. Tengo mucho estrés en el trabajo y por lo que he oído, pues sí que puede beneficiar estiramiento, relajación, cuerpo, mente. Hacer posturas y el mantenerlas para ganar flexibilidad y concentración también. El yoga es una técnica milenaria que trabaja el cuerpo, la mente y el espíritu. Millones de personas lo practican en todo el mundo y sus múltiples beneficios están comprobados por la ciencia. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos del yoga. Los domingos a las 6 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Esta es la música que nos abre la puerta de un lugar especial que mucha gente está esperando en el Espacio en Blanco. Retomamos esas citas con el Derviche Blanco, en la taberna del Derviche Blanco, con Manuel Fernández, nuestro compañero. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, hermanito. Un placer volver a estar este año caminando contigo juntos en este Espacio en Blanco. Sí, señor. Yo también, para mí lo es. Me acordaba el otro día de ti navegando por el río Nilo. No sé si te lo he contado ya. En esa cueva, en esa isla elefantina por donde anduvo el Arca de la Alianza, y de cuando estuvimos por ahí juntos y hablando de ese lugar tan increíble. Es que Egipto es otro mundo, y Egipto, cuando vas allí, te roba parte de lo que llevas, ¿no? Es como si dejaras allí parte de lo que tú eres y te trajeras a casa parte de Egipto. Entonces, para mí Egipto es un lugar que guardo en el corazón, y más sabiendo que la primera vez que estuvimos allí, pues estuvimos juntos. Sí, señor. Pues ya te digo, me acordé mucho de ti. Quizá por ese trabajo, ese libro, último libro que has escrito o que estás escribiendo acerca del Arca de la Alianza, y ese recorrido que hemos hecho este año, estando en Israel juntos, estando en Etiopía a diferente época, detrás de las huellas de ese objeto sagrado, que hoy vamos a continuar detrás de alguno de ellos también, ¿te parece? Sí, vamos a seguir el hilo del relato bíblico, porque es que hay muchísimas cosas que contar. Bueno, dime una cosa, ¿los Reyes Magos pasaron también por Egipto, por esa isla elefantina, por algún lugar? Bueno, nosotros sabemos, según la tradición etíope, que el rey Baltasar realmente es el rey Basén. El rey Basén es uno de los primeros reyes de Etiopía, de Aksum concretamente, y yo he podido visitar su tumba y su sepulcro. Ellos creen a ciencia cierta que el rey Basén fue el primer rey mago y que se salvó. Fíjate que en Colonia está el sepulcro de los tres reyes magos, ¿sí?, que encontró Santa Elena. Se supone que ellos, cuando partieron de Jerusalén, cuando esquivaron un poco a Herodes, sin embargo Herodes trató de encontrarlos, los encontró y le dio muerte camino a Irán. Sin embargo, este rey Basén se salvó porque él era de Etiopía y cogió otro camino. Entonces sería el único que se libró de esta matanza. Y de hecho, hasta que el apóstol Pablo llegó allí a Etiopía, él siguió viviendo, y cuando el apóstol Pablo llegó a Etiopía, lo bautizó y practicó el cristianismo. Podía ser el primer rey cristiano de Etiopía, el rey Baltasar o Basén. Pues bien, esta noche, en esta cita en la taberna del Derviche Blanco, aunque ya han pasado unos cuantos días, algunos se ha quedado retrasado. Vamos a hablar de Reyes Magos, quizá del cuarto rey mago. Hay una leyenda, una historia, un cuento acerca de él, ¿verdad? Que es el que nos vas a relatar esta noche. Además, como tú decías, como es el cuarto rey mago, es el que no llegó a tiempo, nos viene genial hacerlo en estas fechas un poco más tardías. Ya han pasado los tres conocidos, aquí llega el cuarto. Es una historia que parece ser que escribieron en 1896, ¿no?
Sí, Henry Van Dyke escribió este pequeño cuento, él le llamó The Other Wise Man, el otro rey mago, donde cuenta precisamente la historia de Artaban, el que sería llamado, como hemos dicho ya, el cuarto rey mago. El cuarto rey mago. ¿Nos la cuentas, que ponemos en la música? Sí, claro. Espera, ponemos la música y vamos con ello. Artaban, el cuarto rey mago. Cuando quieras. Y es una historia conmovedora porque Van Dyke dice que los cuatro reyes magos quedaron en el zigurat de Borsippa. Borsippa es una ciudad que está a unos 18 kilómetros, estaba a unos 18 kilómetros de Babilonia. Quedaron para realizar la travesía juntos. Artaban, orgulloso, se dirigió hacia el punto de encuentro con un diamante proveniente de la isla de Merve, en Mesopotamia, con un trozo de jaspe de Chipre y con un fulgurante rubí de las Sirtes, de Túnez, como una triple ofrenda para el recién nacido. Pero parece que las cosas se le complicaron a este rey mago, ¿verdad? Sí, al pobre Artaban se le complicaron las cosas, como tú bien decías, porque se encuentra con un viejo moribundo que había sido golpeado, robado por bandidos y que había sido abandonado a su suerte, y el mago, por supuesto, se le reblandece el corazón, se apiada de él, se detiene, cura sus heridas, y cuando el anciano por fin está recuperado, Artaban decide regalarle el diamante que llevaba para Jesús. Sin embargo, decide regalárselo al anciano para que pudiera comer, y así se despide de él. Y eso hizo que se retrasaran su viaje, ¿no? Desafortunadamente, ese retraso impidió que llegara a tiempo a Borsippa, y ya los tres reyes magos habían partido hacia Belén sin él. ¿Qué hizo entonces nuestro rey Artaban? Él tenía claro que su destino era llegar a besar los pies de aquel que había nacido, y con esa determinación se encaminó y llegó hasta Belén. Sin embargo, cuando llegó era demasiado tarde, no pudo encontrar al resto de sus compañeros, ni tampoco pudo encontrar al niño. Lo que sí encontró fue una horda de soldados degollando a todos los recién nacidos del lugar. En un momento, parece que ve a un soldado que tenía a un niño en una mano y con la otra estaba soportando una espada, estaba a punto de matar al pequeño. Artaban no pudo con esto, ni corto ni perezoso, le ofrece el rubí al soldado a cambio de la vida del pequeño. Sin embargo, es descubierto antes de efectuar la transacción, es apresado y se lo llevan prisionero a Jerusalén. Pasó una larga temporada en cautiverio, ¿no? Años. ¿Cuántos? 30 años. 30 años duró su cautiverio, y en ese tiempo, a través de las rejas de la cárcel, él iba escuchando las historias de alguien que ayudaba a los enfermos, que resucitaba muertos, que levantaba de la silla a los paralíticos, alguien que prometía una vida llena de dicha y de libertad, que estaba prometiendo el reino de Dios. Y por fin fue liberado al cabo de los 30 años. Exactamente, y cuando sale a la calle se encuentra con que todos se están dirigiendo, toda Jerusalén se está dirigiendo al monte Gólgota, donde iban a crucificar a aquel que tanto amor había repartido entre sus semejantes. ¿Y qué ocurrió? Pues que él piensa que no puede ser otro más que aquel niño que quiso adorar en Belén años atrás, y también se dirige al monte. Sin embargo, en el camino se encuentra con un padre que está subastando a su propia hija para poder pagar las deudas de juego que había contraído. Pobre nuestro Artaban no hace más que tener encuentros extraños, ¿verdad? Sí, y realmente desgarradores, porque es que no puede soportar esa situación y no le queda más remedio que utilizar la última ofrenda que le quedaba, ese trozo de jaspe, para salvar a aquella pobre niña, y con la joya compra su libertad, y así, solo, con las manos vacías, se encamina al monte Gólgota a cumplir el sueño que hacía 30 años venía soñando. ¿Y llegó por fin a encontrarse con el Mesías? Pues parece que cuando por fin llega al monte Gólgota, cuenta la leyenda que clava una rodilla enfrente de la cruz, y que con lágrimas en los ojos a Jesús le dijo algo parecido a esto: mi Señor, por favor, perdóname.
He viajado desde lejos para mostrarte mi respeto y mi adoración, pero he sido incapaz de ser leal a ti. Ya no tengo nada que ofrecerte salvo mi persona. Los problemas de este mundo me han desviado de el que debía haber sido mi camino. No tengo nada que darte más que mi corazón y mi amor. Si tú quieres, por favor, acéptalo. Y parece que se llevó una sorpresa, ¿no? Pues se llevó una sorpresa porque desde arriba, desde la cruz, le llegó una voz que quizás dijo algo por el estilo: tu sabiduría ha sido grande, amigo mío, pues tú has entendido mi mensaje. No has adorado a dioses ni a reyes, sino que has dedicado tu vida a ayudar a tus hermanos. Soy yo quien te ofrece todo mi amor como pago a tus ofrendas, porque cuando estuve herido me curaste, cuando mi vida peligró ofreciste la tuya, y cuando iba a ser vendido, tú me diste todo lo que te quedaba. Y ahí comienza la leyenda, ¿no? Dicen que desde entonces... Así comienza la leyenda. Dicen que desde entonces vaga por el mundo un anciano que con paso lento y firme entendió al final cuál era su destino, que no era otro sino ayudar a los demás por encima de dioses, por encima de reyes y por encima de cualquier otra cosa. Y así, este hombre Artaban por fin cumplió su sueño, conoció por fin al Hijo de Dios desde los pies de la cruz. A partir de ese momento, hace ya 2000 años, partió y está vagando por el mundo buscando a todos aquellos que lo necesiten, siempre en el nombre del Señor. Salimos de esa taberna del Derviche para encontrarnos con nuestra compañera Rosa Rodríguez. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. Hemos celebrado nuestro programa 700. Feliz 700 programas. Estamos comenzando solamente, ¿verdad? Ya nos hemos comido la tarta. Sí. La hemos compartido con muchos amigos que han venido hoy a ver el programa. Asturias, de Palma de Mallorca, aunque son de Cantabria y del norte también. Que también están de celebración de cumpleaños. Ah, sí, también, es verdad, es verdad. Han venido aquí a celebrarlo con nosotros y nos hemos juntado con 700 programas y con una cumpleañera también muy feliz porque no te conocía personalmente todavía. Llevaba escuchando un montón de años el programa, ¿no? Uh-huh. Qué bien. Pues eso, gracias por haber venido a todos. ¿Qué dicen los oyentes que decían de la transhumanismo? Pues sobre todo, pues muchísimas preguntas, mucha inquietud ante un futuro que claro, pues que nos pone un poco los pelos de punta, ¿no? Sobre todo muchas dudas con respecto a qué va a pasar con el terreno emocional, qué va a pasar con las cuestiones morales, con la ética. Y bueno, y otros que veían el lado positivo, ¿no? Pues que esto puede ayudar a las personas que tienen algún problema físico, algún tipo de minusvalía. Sería posible que algunas enfermedades, sobre todo de carácter físico, pues desaparecieran, ayudadas por todo esto. Y que fuéramos inmortales. Sí, pero a lo mejor sería un poco aburrido, ¿no? Tanto tiempo, ¿no? ¿Qué haríamos? Sí. Si ya nos aburrimos... Hacer radio que nos gusta. Hacer muchos 700 programas más. Ganadores de ese concurso que teníamos cada semana. Sí, tenemos a Francisco Llorca, a Ramón Valle y a Clarisa Chambor.
y también a Alex Fernández. Los 4 nos han escrito a través del Facebook y luego a Dora Torres desde Tenerife nos ha llamado por teléfono. A todos vosotros, a los 5, por favor mandarnos un correo electrónico con la dirección postal a la que queráis que os enviemos el libro y enhorabuena. Recordar también que los amantes del misterio tienen ahora, dentro de nada, el 9, 10 y 11 de marzo, el Congreso Nacional de Parapsicología Ruta a lo Desconocido en Villalba del Alcor, en Huelva, y que allí se van a reunir muchos investigadores. Estará Miguel Ángel Pertierra, Elena Merino, Pedro Amorós y una larga lista de compañeros del misterio hablando de temas muy interesantes. ¿Quieres beber agua un poquito? Pues sí. Yo también aprovecho para beber agua. Hemos dado los ganadores, y tenemos un número nuevo de WhatsApp. Sí, que también es importante que Ramón Álvarez nos ha preparado para que sea más fácil. Eso es, que todos empecemos a familiarizarnos ya con este nuevo número de WhatsApp detrás del que está nuestro compañero Ramón Álvarez, y es el 633 44 88 16, 633 44 88 16. Aquí todos los fines de semana, todos los directos de los sábados por la noche, podéis poneros en contacto con nuestro compañero Ramón, que nos hace llegar vuestros mensajes, vuestras preguntas, todas las dudas, las cuestiones, los temas que nos sugerís, para el futuro. Y además, si quieren mandarnos notas de voz desde los lugares donde nos escuchan. Esos saludos que os agradecemos, porque nos sentimos muy arropados por vuestras voces desde todos los puntos del planeta. Gracias, feliz semana, nos seguimos viendo. Hasta la semana que viene. Y terminamos por hoy. Ha sido un placer estar juntos llenando este espacio en blanco, estas 2 horas, desde las 2 hasta casi las 4, que son ahora las 3 en las Islas Canarias. Las gracias a todos los que han venido a vernos, y en 7 días más misterios. No os perdáis las próximas citas del espacio en blanco. Tratamos de buscar respuestas a esos enigmas que andan por nuestro mundo. Será aquí en Radio Nacional, abriendo un nuevo espacio en blanco. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música, nuestros mejores deseos y la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Feliz semana, nos vemos. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.